Bien, entonces, espero que hayan podido revisar el contenido de esta clase, quizás por adelantado, y quizás hayan podido darse cuenta de lo que hoy vamos a realizar, ¿correcto? Por lo tanto, en la clase del día de hoy, pues tenemos como tema la carta de Smith, ¿sí? Gráficamente es aquella que la pueden visualizar ahí en la presentación y ya lo vamos a ver. Sobre todo, bueno, tenemos algunos objetivos para esta clase en la que se tratarán los siguientes. Comprender la conformación de la carta de Smith, comprender el manejo de la carta de Smith y el uso de las herramientas virtuales relacionadas con esta carta de Smith, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle en un poquito de énfasis, sobre todo en la conformación. A mí me interesa que se pueda entender cómo se realiza la carta, no es complicado, pero el procedimiento o asimismo, igual que las clases anteriores, la razón por la cual se genera la carta de Smith es la que me interesa que se quede con ustedes, ¿correcto? Y por lo tanto, una vez que ya sepamos eso, pues vamos a poder también conocer el uso o las partes que tiene la misma carta, ¿sí? En lo posterior, al final les haré algunas referencias sobre cómo podemos encontrar en Internet algunas herramientas que nos ayudan a el uso mucho más sencillo de esta herramienta gráfica, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a empezar haciendo un pequeño recuento de la clase anterior, es decir, cuál es la concordancia, cuál es la secuencia que tenemos respecto a los temas. Entonces, en la primera clase nosotros vimos el análisis de las líneas de transmisión. Realmente la primera y la segunda clase fueron análisis de líneas de transmisión en las que nosotros teníamos algunos fenómenos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, tenemos los fenómenos electromagnéticos, estamos hablando en altas frecuencias, ¿no? También tenemos las impedancias, el coeficiente de propagación, el coeficiente de reflexión, las ondas estacionarias y hemos llegado a esto, ¿sí? Entonces, vuelvo a retomar este pequeño tema en el que vamos a recordar cómo aparece una onda incidente a partir de la onda reflejada. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque habíamos indicado que aquí tenemos nosotros un gran problema de pérdidas, es decir, tenemos dos formas de poder perder una señal de manera general, es decir, podemos hablar de pérdidas tanto en amplitud como en fase o también como dispersión, ¿sí? Es decir, ¿qué significa eso? Por un lado, la señal puede atenuarse de la amplitud normal que ella tiene, puede atenuarse a medida que se mueve por una línea de transmisión. Asimismo, la velocidad con la cual se mueve pudiera ir ya sea acortándose o alargándose. Eso significa que aumenta o incrementa la velocidad de propagación en dependencia del medio, es decir, por otro lado también tenemos, es decir, esas dos son las dos posibles primeras opciones para las pérdidas. Y la tercera opción, pues es a medida que se propaga la señal o la onda en la línea de transmisión, puede esta separarse en pequeñas componentes. Recuerden que estamos hablando de ondas electromagnéticas, por lo tanto, desde ese punto de vista es como si estuviésemos trabajando con luz, ¿sí? Y realmente la naturaleza es la misma de la luz, solo que su comportamiento por ser una señal de baja frecuencia distinta a la de la luz, pues prácticamente al parecer es otro tipo de elemento con el que trabajamos, pero realmente es la luz, ¿correcto? Entonces, la luz tiene ese problema que cuando incide en algún lugar en el que las componentes de frecuencia se pueden separar, pues tenemos pérdida también, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de pérdidas. Sin embargo,
Las pérdidas que nosotros podemos solucionar en esta asignatura son las que se deben por el desacople de impedancias, ¿sí? Recordemos que existen dos tipos de impedancias. La impedancia de la línea de transmisión, la impedancia característica y la impedancia de entrada, ¿sí? Si esa impedancia de entrada la movemos, es decir, recuerden que la impedancia de entrada puede ser medida en cualquier punto de la línea de transmisión, en cualquiera de ellos. Por lo tanto, pudiera también ser trasladada justo al final de la línea de transmisión, en donde empieza o se conecta con la carga. Por lo tanto, esa impedancia de entrada puede tomar el mismo valor que la impedancia de carga, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues las diferencias que tenemos nosotros en cuanto a los valores de las impedancias nos generaba un problema de reflexión que para nosotros realmente se traslada o se traduce a un primer tipo de pérdidas, ¿ok? Entonces, tenemos pérdida porque como las impedancias no son iguales, entonces de alguna manera la señal va a chocar entre los dos materiales, entre los dos elementos, ¿sí? Entonces, aquí yo les hago un pequeño ejemplo para poder entender de qué se trata el problema de las impedancias. No sé si vieron el video ya pregrabado. Ahí se hace una analogía con un sistema de riego de agua, ¿sí? En una ciudad nosotros podemos tener un tanque distribuidor para una ciudad grande. Este tanque, pues obviamente para que pueda abastecer a una gran cantidad de usuarios, su salida principal tiene que ser lo más gruesa posible, lo más grande posible el, ¿cómo se llama? Su tubería, ¿correcto? Ahora, como tiene que enviarse a diferentes lugares, obviamente de aquí tienen que unirse nuevas tuberías que nos pueden llevar a, digamos que a los cantones. Si estamos hablando de una provincia completa, entonces esta llevaría a los cantones y así sucesivamente de los cantones hacia las ciudades, parroquias, sucesivamente. Ahora, imaginemos que esto es ya el último tipo de, de distribución que nos llega a nosotros. Fíjense, existe una gran diferencia entre las dimensiones que tiene la tubería que nos llega a nosotros respecto a la tubería principal o a la tubería que se encuentra distribuyendo al conjunto de habitantes cercanos a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando nosotros queremos hacer una unión, obviamente, hay en el área, en la cual estamos poniendo el ejemplo, existen muchas soluciones, ¿no? Pero la idea es utilizar ese ejemplo para lo que a nosotros nos concierne. Entonces, es como si nosotros cuando queremos hacer una conexión entre dos cables, por ejemplo, simplemente con que tengan impedancias distintas, es como si estuviésemos tratando de unir una tubería bastante grande con una muy cortita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presenciar en esa unión? Obviamente, imaginen que la potencia con la cual viene el líquido por esta tubería es mucho mayor que la que puede soportar la tubería que nos llega a nosotros. Entonces aquí aparecen problemas con aquellas líneas, hablemosle así, digamos que vamos a hacer unas líneas de distribución o de corriente de agua, por ejemplo, ¿sí? Aquellas líneas que coinciden con el punto central, es decir, aquellas que coinciden con la dirección de la siguiente tubería, pues van a pasar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con aquellas líneas que están por los exteriores y no alcanzan a, a- a ingresar a la siguiente tubería? Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos con las impedancias, ¿sí? Fíjense, este mismo problema de este ejemplo sucede con las corrientes eléctricas, con las ondas electromagnéticas, con todo lo que estamos nosotros visualizando. Entonces, los puntos más extremos van a ir topando en las paredes
a las cuales les está, en donde está llegando, ¿sí? Es decir, como va a llegar con una cierta cantidad de fuerza, de alguna manera va o tiene que regresar, tiene que rebotar internamente, ¿sí? Entonces, como la fuerza de choque hace que la señal regrese, pero nuevamente choca con el resto de fluido, entonces se genera aquí lo que nosotros llamamos un cuello de botella. Por lo tanto, la velocidad, la potencia con la cual llega la corriente de agua, en este caso, va a disminuir y entonces, posiblemente acá tengamos un problema, inclusive de abastecimiento y cosas parecidas, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a tener un incremento de potencia que nos va a provocar problemas. Si la unión no resiste, esto podría explotar, ¿sí? En cualquier circunstancia. Entonces, asimismo, funciona el procedimiento de las corrientes respecto a las impedancias. Em, y yo les había colocado un pequeño ejemplo en la clase pregrabada, en la que nosotros tenemos un sistema de audio. Por ejemplo, aquí tenemos la base, el equipo, ¿sí? Y digamos que nosotros queremos conectar hacia un parlante, ¿sí? Ahora, el equipo tiene, por ejemplo, una impedancia de 50, digamos que de 25 ohms, ¿sí? 25 ohms. La línea de transmisión tiene 50 ohms y el parlante tiene 8 ohms, ¿ok? Entonces, el problema al cual nos estamos enfrentando es muy similar al anterior. La base del equipo, es decir, el amplificador, para nosotros esto es el amplificador, va a tener que generar una potencia suficiente como para que esos 25 ohmios sean superados, ¿sí? De manera que para que salga desde este punto hacia la línea de transmisión, la potencia tiene que superarse este valor, ¿sí? Ese valor eh, de impedancia. Por lo tanto, ya tenemos un pequeño, el primer inicio de el procedimiento de transmisión. Ahora, supongamos que la potencia es muy bajita, ¿sí? Tiene que subir, subir, subir hasta que supera a los 25 ohmios que él mismo tiene internamente, ¿ok? Entonces, bien, la señal sale del equipo y se topa en el primer punto de la línea de transmisión, es decir, en la conexión. Entonces, como la potencia es muy pequeña, solamente ha superado los 25 ohmios, tiene que seguir todavía incrementándose hasta que pueda lograr superar los 50 ohmios. En ese instante, entonces, la potencia ha sido incrementada lo suficiente y la señal llega a la conexión entre la línea de transmisión y el parlante. Y justo aquí vemos lo que sucedía en el ejemplo anterior. Si ya la potencia fue tan grande como para superar los 50 ohmios de la línea de transmisión, entonces la potencia que le está llegando al parlante, que solamente tiene 8 ohmios, es suficiente como para que se queme, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento que nosotros vemos o el comportamiento que vemos en la vida real. Y por lo tanto, y es por eso que no es nada más de conectar un parlante a cualquier equipo y ya está. Y de la misma manera, a veces pensamos de que si le ponemos más parlantes, entonces vamos a escuchar más sonido, ¿sí? Lo cual tampoco es verdad. Es decir, de fábrica ya vienen todos con las impedancias acopladas, es decir, digamos que nuestro sistema tiene 25 ohmios, la línea también debe estar ya con 25 ohmios y el parlante o el conjunto de cargas, el conjunto de parlantes también deberían sumar los 25 ohmios. Y de esa manera no tenemos el problema de quemarse o lo que sea, ¿sí? Ahora, obviamente, en caso de que no vinieran acopladas estas impedancias, entonces sí podríamos tener nosotros la opción de incrementarle la cantidad de parlantes necesarios hasta que
podamos obtener una sumatoria de impedancias iguales a las de la línea de transmisión o iguales a las de la, la base del equipo, ¿correcto? Solamente en esos casos. Pero de lo contrario, no es así. Entonces, si ya tenemos nosotros inicialmente acopladas a 25 ohmios, por ejemplo, todos los sistemas, ¿qué va a suceder si yo le coloco eh, otro parlante adicional? Si ya todo estaba con 25 ohmios, acá, por ejemplo, en la carga podría, digamos que yo le pongo un parlante más, entonces suma, no sé, 50 ohmios. ¿Cuál sería el problema en este caso? Algo similar a lo visto anteriormente, pero de comportamiento contrario. Es decir, ahora es como si yo tuviera una tubería de este tamaño y quiero conectarle o quiero distribuir a una ciudad completa con esa tubería, pero la ciudad, como tiene que ser abastecida totalmente, tiene una tubería mucho más gruesa. Por lo tanto, ¿cuál es con la potencia que viene como para que pueda aguantar la tubería más delgada? Digamos que solamente es una potencia N, pero no es suficiente para la tubería gigante. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? No tiene la potencia necesaria y la señal solamente se queda por aquí, ¿ok? Y no llega al destino esperado. Ese sería el comportamiento y ese es el problema que nosotros estamos enfrentando con las impedancias, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, y todo claro. Ya. Entonces, eh, habíamos dicho, aquí tenemos el problema de desacople de impedancias, por lo tanto, cierta cantidad de señal se queda en la carga. Si esa carga solamente está constituida por elementos que consumen energía, pues ahí se consumirá lo que se queda y por el desacople de impedancias, una cierta cantidad siempre regresaba, ¿correcto? Entonces, el segundo tipo de problema, la segunda fuente de pérdidas, es justamente esa señal reflejada, esa onda reflejada, porque entre onda incidente y onda reflejada se podían superponer, se superponían, mejor dicho, en todos los casos, con dos tipos de dos maneras, ¿sí? Es decir, se pueden superponer de dos formas, en fase y en desfasaje. Por lo tanto, cuando están en fase, inclusive las señales la señal incidente puede incrementarse, tener alguna especie de ganancia. En muchas circunstancias, en algunos circuitos se utiliza esa característica para no tener que utilizar otro tipo de elementos amplificadores. Simplemente se realimentan los circuitos para que la señal realimentada incremente la potencia de la señal incidente y así ganamos también una cierta cantidad de potencia. Sin embargo, en las líneas de transmisión, en muchos casos, o mejor dicho, en todos los casos, en la mayoría de casos, las ondas de incidente y reflejada se superponen con desfasajes. Por lo tanto, existen pérdidas. Siempre vamos a tener una cierta cantidad de pérdidas. Y por eso nosotros, como la superposición de estas dos señales se le denominaba onda estacionaria, entonces la pérdida se denominaba de la misma forma. Pérdidas por onda estacionaria, ¿correcto? Entonces, el primer tipo de problema que nosotros tenemos acá arriba por desacople, realmente también soluciona el segundo tipo de pérdidas. Sin embargo, no lo soluciona al 100%, pero al menos es el primer paso que nos permite ya disminuir inclusive las pérdidas por onda estacionaria. Imaginemos que estas dos impedancias se encuentran originalmente en acople, significa que no vamos a tener ninguna onda reflejada y por lo tanto no tendríamos pérdidas por onda estacionaria, ¿sí? Entonces, obviamente, si solucionamos el primer problema de desacoples,
Entonces estamos solucionando también el segundo problema. Sin embargo, el segundo problema tiene un poco de independencia, porque acuérdense, visualizando el video de la clase anterior, la idea es que los nodos de la onda estacionaria se encuentren coincidentes con la carga y con la fuente. Y de esa manera también podríamos disminuir pérdidas. Si no se encuentran correspondientemente los nodos en cada una de estos dos elementos, fuente y carga, entonces también tenemos una cierta cantidad de pérdidas. Y esas pérdidas nosotros las relacionábamos con el ROE, ¿sí? SWR o ROE. ¿Qué significaba ROE? ¿Quién me recuerda? Si yo coloco aquí una R, ya es ROE. ¿Qué significa ROE? Esa no es relación de onda estacionaria, profe. Correcto, listo, gracias. Es la Frecuencia de onda relación de onda estacionaria. estacionaria. Ajá. Entonces, em, todas estas cualidades, todos estos problemas que tenemos aquí, vamos a tratar de solucionarlos con la carta de Smith, ¿correcto? Como la base del problema es la diferencia de impedancias, vemos que aquí tenemos esa diferencia de impedancias, es decir, ¿quién nos representa la totalidad de fenómenos en pérdidas? Es realmente el desacople que existe, la diferencia de impedancias entre la carga y la línea de transmisión. Y para nosotros esa relación se denominaba coeficiente de reflexión. No olvidarse de eso, por favor. Entonces, de acuerdo a ello, el coeficiente de reflexión a nosotros nos ayuda gráficamente a solucionar los problemas que estamos indicando, ¿sí? Bien, como ya sabemos qué tenemos que hacer, ahora necesitamos saber por qué y cómo tenemos que hacer, ¿sí? La resolución del problema. Teóricamente existe el principio de máxima transferencia de potencia, que si ustedes se fijaron es lo que estamos tratando de lograr con el acople de impedancia, ¿sí? ¿Qué significa el principio de máxima transferencia de potencia? De que la idea es que en todo el tramo, en todo el camino que tiene la señal desde la fuente hasta que llegue a la carga, se tenga la menor cantidad de pérdidas posibles. Entonces, obviamente existen otro tipo de pérdidas también que ustedes lo van a analizar, como les había indicado en la clase anterior, lo analizan en electromagnetismo. Ahí analizan otros tipos de pérdidas y nosotros en cambio nos centramos en las pérdidas por desacople de impedancias, ¿correcto? Eso significa que justo en el punto de unión entre la línea y la carga, pues tenemos esa pérdida que debemos solucionarla, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que debamos acoplar las impedancias? Eh, Significa lo siguiente. En en comunicaciones en las cuales nosotros utilizamos señales directas, la forma de poder acoplar dos sistemas o dos líneas, recuerden que podemos hablar de lo mismo, pero es decir, el análisis puede ser igual tanto para líneas, para circuitos, para lo que usted quiera, ¿sí? Este análisis se hace realmente en todo. Em, Cuando estamos solamente utilizando señales de tipo directa, corriente directa, la única manera de cumplir el principio de máxima transferencia de potencia es que las resistencias de los dos sistemas que vayamos a empatar, que vayamos a conectar, sean iguales, ¿sí? Entonces, solamente en ese caso es que nosotros tenemos toda la potencia de la fuente ingresando a la carga, ¿sí? Ahora, aquí nosotros estamos en cambio analizando señales alternas. Las señales con las cuales trabajamos son de tipo alterna.
porque ahí enviamos información, porque nos sirve para todo tipo de cuestiones en las comunicaciones, ¿sí? Realmente las señales directas son aburridas, digamos, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, porque no hace nada además de alimentar un circuito. Inclusive, a veces ni así, ¿sí? Por lo tanto, las señales alternas son todas las que se trabajan en esta asignatura y posiblemente en el resto de asignaturas de la carrera. Entonces, cuando estamos hablando de señales alternas, el correspondiente o el símil a la característica resistiva de las líneas es la impedancia, ¿sí? Es decir, hablamos de dos mundos distintos, pero de una misma característica. ¿Eso qué significa? Que la resistencia es la oposición al paso de la corriente y la impedancia no es esto, pero se lo puede entender como la oposición al paso de una onda electromagnética, ¿sí? Se lo puede entender de una manera muy similar. Eso significa que ya no basta simplemente con igualar las partes resistivas, sino que ahora hay que complementar con las partes reactivas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos aquí, fíjense, esta pequeña expresión de las impedancias. Aunque aquí no se muestra con la terminología correcta, vamos a, vamos a ponerlo acá. Aquí vamos a hacer, ¿sí? Entonces, estamos analizando lo siguiente. Tenemos una línea de transmisión. Esa línea de transmisión debe conectarse a una carga. Por lo tanto, esa línea tiene una impedancia, vamos a llamarle impedancia 1. Si estamos hablando de la característica, pues puede ser la impedancia característica, ¿sí? Pero la llamamos impedancia 1 para un análisis más general. Y vamos a llamarle impedancia 2 a la impedancia de la carga. Entonces, como son impedancias distintas, la impedancia 1, la impedancia de la línea, tiene su propia componente, parte resistiva, más J, parte imaginaria, reactiva, ¿sí? A la parte imaginaria se le denomina reactividad o parte reactiva y se le escribe de manera general con una X. Y por otro lado, tenemos a una impedancia 2 de la misma manera con una parte resistiva más una parte reactiva que para poder distinguirlos vamos a ponerle aquí un sub 1 y sub 1. Acá un sub 2 y acá un sub 2. ¿Ok? Entonces, como primer paso, esto es muy importante, por favor, para hacer el Inge, acople. Dígame, una consulta, Inge. ¿sí? ¿Qué era Z, Inge? X. X, parte reactiva de la impedancia. Parte reactiva de la impedancia. Ujú, Sí. ya. Entonces, como primer paso para hacer el acople de impedancias, tenemos justo lo que acabamos de indicar, que la resistencia 1, es decir, la parte resistiva de la primera impedancia, tiene que ser igual a la parte resistiva o a la resistencia 2 de de la carga, ¿sí? Ese es como primer paso. Y segundo paso, en cambio, debemos verificar que la parte reactiva 1, vamos a ponerlo así, no sea igual, es decir, sea distinta a la parte reactiva de la impedancia de la carga, ¿sí? No sean iguales. Esas dos cositas tenemos que hacer que se cumpla para que pueda cumplirse el principio de máxima transferencia de potencia. Con ello nosotros logramos que las impedancias se acoplen y las potencias sean máximas a la hora de ser transmitidas. Sin embargo, fíjense, dijimos distinto, pero existe una distinción, o mejor dicho, existen varias formas de hacerles distintas. Entonces, debemos definir cuál es la diferencia o qué diferencia deben tener esas dos partes reactivas. ¿Y cuál es la diferencia?
justo solamente respecto al signo de la parte reactiva, ¿sí? Si en este caso nosotros tenemos en la impedancia de la línea un signo positivo, debemos asegurarnos de que la carga tenga entonces un signo negativo, ¿sí? Y esa es la única diferencia que deben existir entre las partes reactivas de las impedancias. Eso significa que inclusive el valor numérico que nosotros tenemos en X, pues tienen que ser iguales. Y con ello solamente hacemos que se anulen, es decir, al tener signos distintos, se anulan y se cancelan, ¿correcto? Y con ello estamos haciendo el procedimiento de acople de impedancias. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, aquí vamos a tener que poner un signo igual para decir que tienen que ser de valores numéricos iguales, pero de signos contrarios, ¿sí? Y a eso se le denominan valores complejos conjugados, ¿sí? Es decir, Z1 Valores impedan, complejos de 100G. sí, Z1 y Z2, que son impedancia de línea e impedancia de carga, vamos a ponerlos así mejor. De la línea, vamos a llamarle así. Y la impedancia de carga deben ser complejos conjugados. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos que sean complejos conjugados? Esto que dijimos aquí, nada más, ¿sí? Solamente eso de ahí. Ejemplo. Si tenemos una impedancia Z1 igual a 3 más J21 ohmios, ¿cuál sería su correspondiente complejo conjugado? ¿Quién me ayuda? Es decir, ¿qué valor debería tener la impedancia de carga en el sistema? ¿Cuál sería su correspondiente complejo conjugado? Es menos 2J. Debería ser 3 menos J21. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Alguna duda? Ahí los valores de la impedancia de línea, de la línea es conjugado respecto a la impedancia de la carga, ¿sí? Estos dos valores son conjugados. Y de eso es lo que se trata el procedimiento de acople de impedancias. Porque numéricamente sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero el procedimiento es un poquito complejo cuando estamos hablando, o mejor dicho, tedioso cuando estamos hablando de números y de ecuaciones matemáticas, y por eso se utiliza la carta de Smith para disminuir el procedimiento matemático, ¿sí? Entonces, ¿sí estamos claros respecto a los valores complejos conjugados? ¿Sí? ¿Alguna duda, tal vez? ¿Alguna pregunta? No, profe, un temita. Sí. ¿Será que me puedo retirar de la clase eh, para guardar carga de la máquina para la siguiente clase? Pero todavía tenemos... O sea, sí, o sea, sí, pero lo que pasa es que yo ya no voy a tener carga de Mm, en mi mm, computadora, por eso le ok, digo. ok, no hay problema.
Chévere, No sé profe, le agradezco. ¿Ya? Ya, hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Respecto a ello, debemos saber por qué lo hacemos. Entonces, fíjense que lo que está sucediendo es lo siguiente, ¿sí? Em, al estar encontrando el complejo conjugado, al hacerles las impedancias complejas conjugadas, hacemos lo siguiente. La parte reactiva de las impedancias pueden tomar dos formas. Es decir, podemos tener una parte reactiva inductiva o una parte reactiva capacitiva. ¿Sí? Es decir, X, cuando ya estamos, X es simplemente una representación general, ¿sí? Pero cuando estamos hablando ya en la práctica, X puede ser representado por una componente inductiva, es decir, un inductor, o puede ser una componente capacitiva o un capacitor. Entonces, como puede tomar esos dos valores, y lo mismo sucede con la parte reactiva de la otra impedancia, puede ser inductiva o puede ser capacitiva, entonces a eso se refiere el procedimiento que nosotros estamos llevando a cabo. Es decir, cuando X, cuando la parte reactiva es positiva, entonces estamos hablando directamente, así de simple, ¿sí? Si usted ya ve que tiene un signo positivo, entonces sabemos que el numerito que viene, que representa X, es un inductor. Y por lo contrario, si tiene un signo negativo, entonces sabemos que el numerito que le representa a X es un capacitor. Y por lo tanto, de la misma forma, sucede en la segunda impedancia. ¿Y qué estamos logrando entonces con el procedimiento de acople de impedancias? Con encontrar los complejos conjugados. Estamos haciendo de que, perdón, aquí se me fue mal. Esto es negativo también, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que estamos logrando es que una componente inductiva se puede eliminar con una componente capacitiva. Y por lo tanto, ese es el procedimiento que nosotros estamos tratando de realizar a la hora de acoplar las impedancias. Acuérdense, incluso, por eso yo les había indicado de que los fenómenos inductivos y capacitivos de una línea de transmisión son contrarios, ¿sí? Al igual que la resistencia y la conductancia eran contrarios, asimismo la inductancia y la capacitancia son fenómenos contrarios que se pueden cancelar entre sí. Y por eso hacemos ese procedimiento, ¿ok? Entonces, ejemplo, el siguiente ejemplo, determine qué tipo de impedancia corresponde a la siguiente, ¿sí? Si yo les doy esta impedancia, Z igual 18 menos J 21 ohmios, ¿qué tipo de impedancia tenemos aquí? ¿Una impedancia inductiva o una impedancia capacitiva? Capacitiva. Capacitiva, Inge. Correcto, ¿sí? Directamente así de simple. Simplemente con observar el signo de la parte imaginaria, de la parte reactiva de la impedancia, nosotros ya sabemos qué tipo de valor tenemos, ¿ok? Hasta ahí eso es lo que nos corresponde como conceptos de esta sección. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá. ¿Sí? Fíjense, justo eso es lo que nos estaba indicando esta pequeña gráfica que tenemos aquí, ¿sí? Aquí nos está diciendo lo mismo que acabamos de indicar. Las partes reales tienen que ser iguales y las partes reactivas o las partes imaginarias, en cambio, tienen que ser de distinto signo o de distinta naturaleza. Por lo tanto, si acá nosotros teníamos una inductancia o un comportamiento inductivo, acá debemos tener un comportamiento capacitivo y así
poder eliminar los fenómenos, ¿correcto? Entonces, no se olviden que estamos hablando de fenómenos inductivos y capacitivos, no de elementos inductores y capacitores, ¿sí? Aunque en lo posterior vamos a ver que se puede utilizar esa misma característica para poder implementar físicamente un acople de impedancias, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a retomar esta pequeña expresión matemática. Tomamos el coeficiente de reflexión, y nos llevamos hacia acá. Vamos a llevarnos hacia la siguiente. Entonces, vamos a transcribirla para poder tenerla a la mano. El coeficiente de reflexión, ¿a qué es igual? ¿O cuál es la relación que corresponde al coeficiente de reflexión? La impedancia dice que es la impedancia de carga menos la impedancia característica, o creo que lo hice al revés. Vamos a ver. Sí, estamos bien. ¿Ok? Sobre la impedancia de carga más la impedancia característica. De esta característica, de esta constante de reflexión, como es aquella que nos representa las relaciones de impedancias, entonces también nos representa o nos da la posibilidad de obtener la carta de Smith, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que saber de esto? Quizás no aprendernos esta ecuación, ¿sí? Ojalá pudiéramos aprendernos, no habría problema, pero en caso de que no, lo que me interesa es que saber que la constante de reflexión es la que genera la carta de Smith, ¿sí? Y esto puede salir como pregunta en las evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Primero que todo, sabemos que las impedancias tienen una parte real, resistiva, y una parte imaginaria, reactiva, ¿sí? Entonces, si ya conocemos esto, si pudiéramos nosotros reemplazar los correspondientes valores por cada una de las impedancias que tenemos acá, entonces sabemos que el coeficiente de reflexión va a tomar una forma también compleja. Es decir, vamos a obtener de alguna manera un valor de constante de reflexión con una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Aquí las vamos a utilizar como letras minúsculas. Solo eso es lo que tenemos que saber. Si quiere hacer el procedimiento matemático, pues sería buenísimo, ¿sí? Les agradecería. Y realmente eso es lo que a nosotros nos genera las gráficas que vienen a continuación. Como sabemos que la parte real y la parte imaginaria tiene una expresión matemática compleja, ¿sí? Si estamos claros en ese aspecto, ¿por qué es compleja? Hagámosle un procedimiento más o menos rápido. Si nosotros hacemos el reemplazo de cada una de las impedancias, entonces tendríamos esto. Parte real de la carga más J, parte imaginaria de la carga, menos parte real de la impedancia característica, más J, parte reactiva de la impedancia característica. Abajo tendríamos algo similar. Entonces tendríamos la parte real de la carga
más J, parte imaginaria de la carga, más parte real de la impedancia característica, más J, parte imaginaria de la impedancia característica. A eso es lo que me refiero cuando estamos indicando que podemos reemplazar las correspondientes impedancias en su lugar, ¿correcto? Ahora, aquí no me voy a detener porque no tenemos mucho tiempo, pero si nosotros queremos de esta expresión separar una parte real y una parte imaginaria, es decir, hacer las correspondientes eliminaciones de paréntesis, sacar ley de signos y todo lo que venga después, ¿sí? Pero si todo el procedimiento que hacemos lo tratamos de direccionar a separar las partes reales e imaginarias, entonces es que nosotros estamos obteniendo esta expresión de aquí, ¿sí? Imaginando que R tiene una expresión matemática bastante extensa, salida de todo este procedimiento de acá, y además X, asimismo, es igual a una expresión extensa que sale de este mismo procedimiento, ¿ok? Ahora, como sabemos que tiene una expresión matemática, aquí viene lo interesante, ¿sí? Esas expresiones matemáticas las podemos graficar y corresponde fácilmente a lo siguiente. Hacemos lo siguiente, ¿no? Si mantenemos a una de ellas, en este caso digamos que R es constante, le damos un valor que no va a cambiar, pero vamos intercambiando valores a X. Entonces, como tenemos una expresión matemática, obviamente cuando le damos distintos valores a X, vamos a tener resultados distintos. También podemos hacer lo contrario. Podemos darle a X un valor constante e ir intercambiando valores en R. Y las expresiones matemáticas que nos ayuden que tengamos ahí, nos van a dar resultados distintos para cada valor de R, ¿sí? Eso se encuentra resumido en la siguiente diapositiva, que es esta de aquí. Miren, tenemos círculos, es decir, la ecuación que les corresponde a X y a R son ecuaciones de círculos. Cuando nosotros las graficamos, nos dan como resultados círculos. Por lo tanto, fíjense aquí como tema dice círculos de R constante. ¿Qué significa que R sea constante? Significa que todo lo demás puede variar, ¿ok? ¿Y cómo hacemos esas variaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente les damos diferentes valores a las expresiones matemáticas que se encuentran detrás de R y X y obtenemos este conjunto de circunferencias, ¿sí? Lo importante de aquí, ¿qué es lo interesante? De que el punto inicial es este de aquí, ¿sí? No existe un centro de estas circunferencias. El centro se va trasladándose hacia la izquierda a medida que el radio incrementa. Pero el origen, que es el 1, ese sí se mantiene estable. Todos los círculos pasan por ese punto y se van distribuyéndose hacia la derecha. ¿Ok? Eso es lo interesante de aquí. Ahora, el mismo procedimiento podemos realizar haciendo X constantes. ¿Sí? ¿Listo? Aquí hay un problemita. Ok. Creo que aquí estamos con un error en la escritura. Aquí nosotros tenemos X constante. ¿Sí? Y acá tenemos R constante. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta ese pequeño error. Aquí no es R, sino es X. ¿Ok? Aquí es X constante. Entonces, si hacemos lo mismo con las R constantes, encontramos el mismo comportamiento o un comportamiento muy similar. De manera que hallamos circunferencias
con origen, seguimos teniendo origen en el punto 1, pero ahora las circunferencias, si se fijan, se distribuyen tanto hacia arriba como hacia abajo. En dependencia de los valores que nosotros les demos a X o a R cuando hacemos las circunferencias, podemos tener la mayor cantidad de círculos posibles. ¿En qué se traduce eso? En nuestro procedimiento de cálculo de los acoples de impedancias. Es decir, mientras más círculos, tendremos mayor precisión en los cálculos. Mientras menos tengamos, las precisiones irán disminuyendo, ¿correcto? Ahora, si las dos gráficas las unimos, entonces obtenemos la carta de Smith que se puede visualizar aquí, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos quedamos solamente con esta circunferencia? Porque aquí nosotros teníamos, fíjense, teníamos los círculos, este es el punto 1, ¿ok? Y los círculos parten de ese punto hacia acá. Y realmente también tenemos en el otro sentido, pero no nos interesa, ya vamos a ver por qué. Y asimismo, los círculos de X constante tenemos así. Al superponerlos, observamos que no nos interesa quedarnos con todo. Solamente nos quedamos, bueno, no puedo borrarlo. Vamos a hacerlo acá. Solamente nos quedamos con el contenido que se encuentra en la circunferencia mayor de radio 1. ¿Sí? ¿Cuál es la circunferencia? Esta de aquí. Y todo el contenido que quedó fuera, nos eliminamos. ¿Por qué sucede esto? Esto es muy interesante también. Porque podemos tener dos comportamientos distintos en una diferencia de impedancias. ¿Qué pasa cuando las impedancias son totalmente distintas? ¿Y qué pasa cuando las impedancias son totalmente iguales? En uno de los casos tenemos una pérdida total, es decir, una reflexión total de la señal. Y en el otro de los casos, en cambio, no tenemos pérdidas, tenemos 0 valor de pérdidas, ¿sí? Y eso, si se fijan, nos corresponde en estos puntitos de aquí, ¿sí? Tenemos 0, es decir, es la representación de las pérdidas igual a 0, y acá nosotros tenemos la representación de las pérdidas totales. Por eso es que en muchos de los gráficos de las cartas de Smith, porque hay varios tipos de gráficos, según el autor, aquí se representa como un punto de infinito y acá se representa como un punto de 0, ¿sí? ¿Qué significa eso? Lo que acabamos de indicar. La totalidad de reflexión, es decir, podemos tener, existe una totalidad de reflexión cuando las impedancias son totalmente disparejas, no están acopladas. Pero asimismo, cuando están totalmente acopladas, entonces tenemos que la pérdida es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en cada uno de los casos, si eso nos fijamos en un circuito real, ¿cuándo tenemos 0 pérdidas? Cuando tenemos un cortocircuito. Por eso este es el punto de cortocircuito. Y cuando son infinitas las pérdidas, cuando es circuito abierto. Entonces, aquí tenemos el punto de circuito abierto. Ya vamos a ver cuáles son las aplicaciones de estos puntos llamados cortocircuito o circuito abierto, ¿sí? Tienen su aplicación, por eso tienen esos nombrecitos. ¿Qué es lo que estábamos explicando? ¿Por qué nos quedamos solamente con esa circunferencia y no con el resto de la gráfica? Como sabemos que la mayor cantidad de pérdida es cuando tenemos un circuito abierto, entonces, en magnitud, ¿cuál es la totalidad de pérdidas que podemos tener si sabemos que la señal se puede reflejar totalmente? Es decir, para nosotros la reflexión total nos indica una reflexión de la señal incidente en su totalidad, ¿sí? Y eso para nosotros se corresponde a un valor numérico de 1, ¿ok? Por lo tanto, la pérdida
que nosotros podemos tener como máximo en la línea de transmisión cuando las impedancias están totalmente desacopladas es aquella que se grafica con radio igual a 1, ¿sí? Fuera de ello no tiene sentido. Es decir, no puedo decir que yo envío una señal de 5 voltios y se refleja una señal de 15 voltios, ¿no? Sino más bien la totalidad. Cuanto máximo vaya a reflejarse serán los 5 voltios que se están enviando, ¿sí? No puede reflejarse más de ello. Por lo tanto, esa totalidad representa el círculo exterior de esta carta de Smith y representa la reflexión total, ¿ok? Y por eso es que el contenido exterior que venía por acá no nos interesa, no sirve para nada, no representa nada en la vida real y por eso se elimina y se queda ahí, ¿ok? ¿Preguntas tal vez? ¿Dudas? Estamos casi por terminar la clase. De una manera rápida y sencilla vamos a hacer una visualización de un ejercicio rápido, ¿sí? Aquí tenemos la carta de Smith, quizás un poquito más que se pueda visualizar de mejor manera, ¿correcto? Entonces, rapidito les indico. ¿Cómo representamos aquí las impedancias? Con un ejemplo vamos a visualizarlo. Entonces, si yo quiero representar una impedancia igual a 2 más J3, primer paso, ¿qué se hace? Normalizar las cargas o normalizar las impedancias. ¿Qué significa normalizar? Dividir la impedancia que estamos tratando, la impedancia de la carga, sobre la impedancia característica. Entonces, la impedancia característica ya es un dato siempre dado, ¿sí? Y si no se da, se asume 50 ohmios. Puede tener muchos valores, pero en la mayoría de casos, las líneas de transmisión tienen 50 ohmios. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo dividir 2 más J3 dividido para 50 ohmios, ¿correcto? Y si se fijan, esto de arriba es ohmios, abajo es ohmios. En unidades de medida se cancelan y no tenemos unidades. Por lo tanto, el resultado de aquello es una impedancia normalizada. Para distinguirlo de la impedancia anterior, ponemos un sombrerito arriba, no sé cómo se llama, creo que es Aspersan, me parece. Y ya sabemos que es la impedancia normalizada, ¿correcto? Y con ello obtenemos, creo que es 0,25, no estoy seguro, más J 0, más o menos 0,4, ¿sí? Me disculpan mi precisión matemática, pero bueno, digamos que eso es lo que nos da, ¿correcto? Digamos que esa división es igual a esos valores. Entonces, es facilito. Recordemos que aquí tenemos los círculos de R constante y acá los círculos de X constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esos círculos. Vamos a verlo, ojalá no nos pasemos del tiempo, me avisan, ¿no? Entonces, simplemente venimos acá y hallamos 0,25 en los círculos que estén así. Entonces, buscamos dónde está ese 0,25. Vamos a verlo, fíjense, tenemos aproximadamente 0,2 aquí. ¿Sí? Más o menos por ahí. Entonces, nos quedamos con esa circunferencia que pase por ese 0,25, con toda la circunferencia. Y la parte imaginaria es, primero, tenemos que saber que es de tipo positivo, ¿sí? Entonces, recuerden, X puede ser positivo o negativo, por lo tanto, inductivo o capacitivo. Los valores positivos los buscamos en la parte superior de la carta de Smith, por lo tanto, aquí debemos buscarlo, ¿sí? Y además el resultado es inductivo. El valor que debemos buscar, 0,4. Entonces, vamos a buscarlo. El valor de 0,4 se encuentra aquí.
¿sí? Y nos quedamos con esta circunferencia. El punto donde cruza ya para nosotros es el valor de impedancia. Es la impedancia localizada en la carta de Smith. Esa impedancia se encuentra justo ahí. ¿Preguntas, dudas? No, Inge. Chévere. Entonces, creo que ya no nos queda más tiempo. Me avisan si tenemos 5 minutitos más, tal vez. Inge, disculpe, ¿cómo se llamaba el punto donde se intersectan? Ese es el punto de la impedancia. Esa es la impedancia que estamos hallando aquí. Esta impedancia Ah, normalizada ya, es ese punto, ¿sí? ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, ya que no nos queda tiempo, por favor, les pido, Inge, una consulta. dígame, ¿Cómo sacaba la impedancia normalizada? Era dividimos, Z ajá, Z sobre Z sub 0. Es decir, la impedancia de la carga dividida para la impedancia impedancia característica. característica. Ajá. Entonces, como les indicaba, no logramos realizar la aplicación de esta carta, pero les pido, por favor, revisen cómo solucionar este problemita de aquí, ¿sí? Es decir, no es un problema de solucionar acoples de impedancia, sino este ejercicio está hecho para que usted sepa cómo representar la impedancia, que ya lo hicimos, hallar el coeficiente de reflexión, el ROE y una impedancia de entrada cualquiera, ¿sí? Entonces, les dejo como una tarea alternativa, no es obligatoria. En caso de que lo puedan hacer, buenísimo. O de lo contrario, lo revisamos en la clase que viene, ¿sí? El uso de la carta de Smith, no me hacen acuerdo, por favor, que en caso de no poderlo resolver, de que no lo hayamos visto en clase, ¿sí? Y con ello empezaríamos la clase que viene. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No, Inge. ¿Listo? No, Inge.